Bueno, muy buenas noches a todos los que hoy comparten aquí en el Refugio para el Alma. Este es un programa muy especial. Le pedí el favor a Ricardo que nos ampliara desde su conocimiento, desde la orientación que él ha tenido, porque siento que muchos de nosotros tenemos que debatirnos en organizaciones, en las mismas familias, en nuestra vida diaria con este tipo de situaciones y a veces desconocemos realmente qué es el ego o cómo nos afecta, cómo nos impacta. Saben que Refugio para el Alma es un refugio para ustedes. Nos hemos encargado a través de estos 3 años de brindarles herramientas, de hacer kit. La idea no es dejar las herramientas a un lado, es estarlas utilizando permanentemente para hacerle frente. Este año también es de transformación, entonces yo los invito a continuar teniendo conciencia, a continuar haciendo lo que ustedes saben hacer con amor y de la mejor manera para que podamos ayudar al colectivo. Este año es donde más tenemos que estar unidos para lograr una conciencia de transformación y que lógicamente pues sean bienestar para el mundo y para nosotros mismos a nivel individual. Entonces en esta noche pues tenemos a Ricardo, esta es la segunda vez que nos acompaña acá y esperamos que siempre pues podamos contar con él, con su sabiduría y con su conocimiento. Ricardo, tu refugio, mi refugio, nuestro refugio y el de todos los que llegan aquí. Claro que sí. Muchas gracias para ti, Gloria, por la invitación y siempre será un gusto estar compartiendo, que al final es eso, ¿no? Afortunadamente yo he podido entender que no puedo poseer la verdad total, es decir, una verdad que tenga que ser impuesta o que tenga que ser vendida de alguna manera, sino que por el contrario, juntos vamos explorando nuestra verdad personal y nuestra verdad conjunta. Entonces, estos espacios precisamente nos permiten hacer esta exploración sin, como lo decía, sin querer persuadir o crear una realidad para los otros, sino por el contrario, motivarnos a seguir esa exploración hasta el último instante que tengamos en esta experiencia de vida. Total, Ricardo. ¿Hay alguna pregunta muy importante que yo creo que nos formulamos? A veces tenemos esos jefes que son prepotentes, a esos padres que son fuertes, o ese hijo que a veces se sobrepasa como en su aptitud. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de qué es el ego o cómo identificamos el ego? Claro. Hay algo bien interesante y casualmente hoy estuve viendo la película de Matrix, la última película de Matrix. Y es muy Matrix interesante súper porque, recargada. sí, la ultra recontra final porque parece que no van a hacer más, o eso dicen. Quién sabe si en 20 años vuelvan a hacer otra, pero por lo menos esta vez ellos dicen que la última. Pero es muy interesante ver algo y es que eh, esta película tiene un fundamento para las personas que la construyeron y básicamente el fundamento es un curso de milagros. Y un curso de milagros es una herramienta de exploración muy interesante y yo la he podido trabajar y aún en este momento la sigo trabajando, y es una herramienta bastante poderosa, es una herramienta tiene una raíz bastante curiosa, ¿no? O sea, no es un libro construido como generalmente se construye, sino que efectivamente tiene una raíz bien interesante, bien particular. Entonces, la construcción de Matrix habla precisamente de un mundo irreal, de un mundo virtual creado de alguna manera para que nosotros como seres humanos sirvamos a algo que según esta idea, es superior a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué son las máquinas? Entonces aquí el humano crea las máquinas y luego las máquinas se rebelan y dicen, no, usted ya no nos puede controlar. Entonces ahora nosotros vamos a ser nosotros y ustedes al contrario van a servirnos a nosotros. Entonces, la forma en la que se percibe el ego precisamente en estas películas es muy interesante porque
plantea precisamente eso, de cómo surge todo este mundo, esa creación, a partir de cómo mejorar. Y aquí encontramos dos formas de percibir esto. Nosotros hemos escuchado muchas veces que nosotros debemos estar en constante mejoramiento, que nos debemos mejorar a nosotros mismos, ¿cierto? Pero hay un punto en donde esa idea se bifurca y entonces nos vamos hacia una parte natural que es avanzar y crecer, ¿cierto? Digamos, para los seres que lo llegamos a hacer en esta experiencia de vida, pero nos vamos a otra en donde creemos que somos imperfectos. Y aquí se vuelve otra vez a bifurcar la idea y el concepto de perfección, ¿cierto? Dentro de este mundo del ego, porque el título de este live o de este espacio del día de hoy es el mundo del ego. Dentro del mundo del ego existen muchísimos conceptos y el mundo del ego es un concepto como tal. De este concepto se desprenden muchos conceptos. Así que lo que nosotros estamos experimentando en este mundo del ego son percepciones. Todo el tiempo estamos percibiendo y estamos creando constantemente conceptos o estamos aceptando conceptos de otros. Pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros maestros, pueden ser, como lo decías tú ahora, nuestros jefes, si tenemos jefes, pueden ser nuestras parejas, pueden ser nuestros amigos, pueden ser en el transcurso de nuestra vida constantemente estamos creando conceptos y seguramente muchas personas pueden haber escuchado esta idea acerca de cómo cuando somos niños nos dicen cómo se llama esto y nos señalan algo y resulta que nosotros no sabemos y podemos utilizar la primera palabra que se nos ocurra. Entonces nos pueden estar señalando lo que conocemos en este mundo como puerta y nosotros decimos que eso es un perro. Y entonces lo primero que sucede en las personas que nos están enseñando puede ser generalmente un adulto o hasta puede ser un niño mucho más grande que tenga la información de que eso se llama puerta. Se va a burlar o se va a disgustar porque le va a parecer absurdo que yo diga que eso es un perro. Porque él cree saber lo que eso es, y lo que él cree saber que es que es una puerta. Pero resulta que si nosotros empezamos a explorar mucho más a profundidad, eso no es una puerta. A eso se le llamó puerta. Y entonces en el mundo del ego todo lo que sucede es así. Son conceptos, nombres, ideas y más ideas y más ideas. Y uno de esos conceptos es el mejoramiento. ¿El mejoramiento en qué sentido? No en crecer, no en un mejoramiento natural, ¿cierto? Por ejemplo, si yo soy niño y se me acerca un adulto a preguntarme un tema que yo no conozco, este adulto no va a decir que yo soy tonto. Por ejemplo, si este adulto me va a preguntar acerca de ingeniería porque él estudió ingeniería y yo soy un niño de 3 años, seguramente yo no le voy a poder responder. Pero este adulto que estudió ingeniería, la que sea, puede ser ingeniería industrial, no va a pensar que como niño ese niño es tonto o que es imperfecto, sino que va a entender que este niño está en una etapa en donde quizás no, y la mayoría no van a poder entender el concepto que él está tratando de hablar, ¿cierto? O la pregunta que él hizo. Entonces, cuando se está percibiendo desde el ego esto, el ego percibe a ese niño como tonto, como imperfecto. Y de esta manera, entonces, se habla de un mejoramiento. Entonces, cuando nos damos cuenta de esta idea de mejoramiento, cuando nuestro camino se bifurca, cuando no es un mejoramiento natural que sucede por nuestro avance en este mundo, sino que por el contrario nos está diciendo usted es imperfecto, debe ser perfecto. Entonces este ego empieza a construir muchas más ideas y conceptos para, según este ego, hacer que yo llegue a la perfección. Pero aquí hay una trampa. Y la trampa es que yo jamás voy a llegar a eso, porque eso no existe. No existe ese estado o ese proceso de perfección que me muestra el ego. Porque para el ego siempre voy a estar imperfecto y siempre voy a necesitar
buscar la perfección. Y yo caigo en la idea del ego buscando la perfección desde esa percepción, ¿cierto? Desde ese concepto, y todo el tiempo me voy a ver incorrecto, me voy a ver ignorante, me voy a ver incapaz, me voy a ver... Y, por ejemplo, podemos tocar otra área y es nuestro aspecto físico. Entonces, si para este mundo del ego que percibe la imagen física, el aspecto físico tan importante, si yo no soy esbelto, entonces estoy siendo imperfecto, ¿cierto? Si para el ego soy obeso, entonces tengo que bajar y no va a ser suficiente hasta el punto en que baje de peso. Cuando baje de peso y me muestre que supuestamente será el peso perfecto, me va a decir, pero a usted ahora debe arreglar sus orejas, porque sus orejas no son lo suficientemente agradables para los otros. Y cuando yo me opere las orejas, las vuelva pequeñas y le haga ajuste, me va a decir, muy bien, ahí ya logró la perfección, ahora le falta la nariz. Y entonces ahora su nariz debe ser de esta manera. Y constantemente me va a estar diciendo que yo necesito encontrar la perfección. ¿Por qué soy imperfecto? Entonces, desde este punto donde se divide este camino y me lleva hasta este punto, yo jamás voy a poder experimentar la plenitud, porque este es el juego del ego. Mostrarme que soy imperfecto, decirme que debo alcanzar la perfección, pero en el fondo mostrarme que jamás la voy a alcanzar. Y como este es un estado de caos, de locura. Ricardo, una pregunta. Entonces ahí pueden. ¿De de qué manera las personas pueden trabajar el ego? Porque puedo tener un ego consciente y un ego inconsciente, ¿no? Claro, claro, aquí hay algo importante y es que eh, como este es el mundo del ego, cada uno de nosotros percibe el ego de una manera diferente. Y esto es algo importante a tenerlo en cuenta. Ahora, y hay muchas teorías acerca de esto. El tema es que yo puedo explorar estas teorías. Es importante que yo las pueda explorar, pero que no me las crea de inmediato. Porque si yo las creo de inmediato, no voy a poder pasar por el proceso que se necesita de la comprensión, de la claridad, ¿cierto? Hoy escuchaba precisamente a un científico que hace muchos años desapareció y lamentablemente desapareció porque estaba haciendo unos estudios muy interesantes acerca de los procesos de la mente humana. Y este científico estaba explorando temas bastante complejos para la ciencia, con los que se vuelve para ellos muy complejo la observación y son temas que van más allá, según ellos, más allá de su método científico. Sin embargo, este científico dijo algo muy interesante y lo que dijo es, cualquier cosa que quieras estudiar se puede convertir en ciencia. La ciencia como tal no es una idea rígida, no es otro concepto que se convierte en un techo del que nada más puede pasar de ahí, sino que llegan a ese tope. Entonces este científico, seguramente para quien esté interesado puede explorarlo, se llamaba Jacobo Greenberg y era, bueno, tenía nacionalidad mexicana y últimamente ha estado muy saliendo en diferentes redes sociales porque el concepto que él manejaba era este. Entonces él era un científico muy aplicado a sus procesos de investigación, ¿cierto? Tenía un centro de investigaciones en México y estaba investigando acerca de los chamanes mexicanos, porque encontró a una persona que rompía con todas las ideas que él había construido desde su formación hasta cuando ya se tituló, después de sus doctorados, después de toda esa cantidad de libros que él escribió y de todos esos estudios que él llevó a cabo. Entonces, para él, y lo que él expresaba es que cualquier cosa puede ser ciencia mientras se explore y se investigue como corresponde, pero algo deja de ser ciencia cuando yo no estoy dispuesto a hacer la exploración y simplemente doy por hecho, ¿cierto? Entonces, es importante por eso aquí entender que cada uno de nosotros va a experimentar y a percibir el ego de una manera diferente.
hay personas que de alguna manera han entendido con su exploración que el ego jamás va a desaparecer, porque si el ego desaparece, desaparezco con el ego. Es decir, mientras yo esté en este mundo y quiera desaparecer el ego, estoy jugando a algo que no puedo hacer. Y entonces eso me hizo acordar de alguna vez en mi cuenta de Instagram yo escribí, y yo no sabía, no había escuchado esto todavía que lo expreso ahorita, y había escrito en una de las secciones que se llama frase intemporal, algo así como, si intentas eliminar al ego, vas a caer en la trampa del ego porque él sabe que no lo puedes eliminar, pero tú vas a creer que es así y vas a seguir intentándolo. Y definitivamente hacer algo como esto es un desgaste para toda la vida. Entonces, más allá de querer eliminar el ego o entrar a juzgar el ego, se trata precisamente de entender el ego, de comprender lo que está sucediendo en el ego. Y si este es el mundo del ego, entonces empiezo a entender que mientras esté aquí, estoy experimentando el ego. Mientras esté aquí, el ego va a tener un espacio y yo voy a tener un espacio en el ego. Si te estoy entendiendo bien, habría entonces que integrar el ego, o sea, no verlo como el enemigo, sino como parte de nuestro crecimiento personal. Claro, aquí entonces es importante ver algo, y es que mientras yo tenga un enemigo, constantemente voy a estar sintiéndome en peligro. Y digamos que puede que yo crezca en las técnicas para defenderme o atacar a este enemigo. Pero la verdad es que si este enemigo jamás voy a poder eliminarlo, pues pierdo mi vida. Ujú. Pierdo el tiempo de vida, tiempo que es en esta experiencia, en este mundo, ¿cierto? Entonces, si empezamos a explorar el ego desde este punto, definitivamente el ego puede ser un enemigo si yo lo sigo considerando de esa manera. Si yo quiero destruirlo, generalmente lo que voy a percibir es que yo voy a estarme haciendo daño a mí mismo, porque mientras esté en este mundo, estoy en el mundo del ego. Así que lo que yo voy a hacer es utilizar los recursos de este mundo para poder experimentar precisamente o vivir esta experiencia de vida. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de esto, empiezo a liberarme cada vez más del juicio. Entonces, por ejemplo, una de las expresiones del ego es el juicio. Si la vecina salió vestida de tal forma, empiezo yo a criticar. Y entonces yo creo que como yo me he visto bien y esa persona se viste mal, entonces tengo el derecho y hasta la obligación de decir cómo no debería estar esa persona. Entonces, lo que hago es que empiezo a generar más juicios y empiezo a sumergirme mucho más en la idea de un ego que afecta, que distorsiona, que enferma, que confunde, ¿sí? Entonces, cuando yo utilizo este mundo a mi favor, y por supuesto, conscientemente al favor de los que están a mi alrededor, entonces el ego cambia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a utilizar uno de las cosas que más, de alguna manera, más le importan al ego y que inicia en el nombre de mi cuenta y de mi proyecto, que es reconocimiento consciente. Para el ego el reconocimiento es fundamental. Si el ego no obtiene reconocimiento, siente que muere, pero ojo, siente, no muere. Entonces, ¿quién está experimentando eso que siente el ego? Yo. Porque si yo no siento ese reconocimiento, siento que muero. Y de alguna manera vivo muerto en vida. Y eso es natural porque si mis papás, yo llego y les digo, mira, hice esto, y mis papás me miran me lanzan una mirada al vacío, sin interés, sin disposición a reconocer lo que les estoy expresando, imagínense el impacto para mí siendo un niño, ¿cierto? Entonces, si constantemente, por ejemplo, yo estoy llevando a cabo cualquier cierto tipo de actividades y mis papás, mi papá y mi mamá, no pueden reconocer esto, definitivamente ese reconocimiento yo cuando vaya creciendo lo voy a buscar en otro lugar. Y en toda esta escena que estoy mostrando,
Es el ego constantemente que está buscando ese reconocimiento. Ahora, cuando mi papá y mi mamá me dan ese reconocimiento, me están dando un reconocimiento del ego, pero de un ego enfocado en otro punto. Es decir, en un ego que me está permitiendo desarrollarme en este mundo, ¿cierto? Y es que es un juego que pareciera bastante truncado, pero realmente es muy claro. Y es que todas las herramientas que están aquí, yo las puedo utilizar, porque son del ego, las puedo utilizar a mi favor y a favor de quienes están a mi alrededor, o en contra, en mi contra y en contra de los que están a mi alrededor. Entonces mi decisión va a ser cómo utilizar esas herramientas. Digámoslo así, como un cuchillo. Yo puedo utilizar este cuchillo, ¿sí? Para cortar mis alimentos, para romper los paquetes que necesito para abrir, para hacer todo este tipo de actividades que puedo hacer con un cuchillo. O yo puedo utilizar este cuchillo para causar daño a otros y hasta causarme daño a mí mismo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera en este mundo el ego deja unas herramientas y me dice a mí, bueno, usted mirará cómo las usa. Y entonces yo digo, a ver, ¿cómo las voy a usar? Si yo sigo el juego del reconocimiento del ego, que es insano, voy a creer que, por ejemplo, si doto a muchísimas personas a mi alrededor de cuchillos, vamos a poder sobrevivir y vamos a empezar ¿cómo se llama? A gobernar o a controlar o a ir por encima de otro grupo y vamos a gobernarlo y ahí voy a estar seguro. Pero si yo, por ejemplo, tengo estas herramientas y me encuentro con otro grupo y les enseño cómo manejarlas, seguramente voy a experimentarle de otra forma y serán las mismas herramientas, pero utilizadas de otra manera. Entonces, cada vez que yo intente eliminar el ego, destruirlo, o cada vez que yo quiera atacarlo, al que le estoy haciendo todo eso es a mí, porque yo estoy en el mundo del ego, estoy identificado con el ego. Y mientras esté en este mundo, mi experiencia va a estar conectada a él. Entonces, Otra cosa Ricardo, será cuando ya no estemos en este. una pregunta. ¿Se podría decir de que las personas son como esa proyección de lo que está por dentro de nosotros cuando me muestran ese tipo de situaciones? El micrófono. Claro, y al final es que si nos damos cuenta, y por ejemplo, esto hacía parte de la teoría de este científico Jacobo Greenberg, y es que definitivamente todos estamos conectados, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, sí, te estoy ¿Sí escuchando. me ¿A mí ya escuchan ahí bien? sí, ahí ya te escuchamos. Sí, ¿me escuchan ahí bien? No Sí, sé si se fue el audio. hace ratico Sí, sí, pero ya listo. está bien. Ah, bueno, vale. Entonces, parte de las teorías que él trabajaba. Ah, bueno, listo. Entonces, parte de estas teorías que él trabajaba tienen que ver con la conexión que hay en todos nosotros. Y por ejemplo, tú como mamá puedes seguramente negar o afirmar esto en referencia a tus hijos. ¿Cuál es la conexión que tú tienes como mamá con tus hijos? No sé si te haya pasado que en algún momento haya podido pasar algo con ellos y que tú lo hayas percibido, lo hayas sentido, sin necesidad que ellos lo expresen. Muchas veces sin necesidad que ellos estén cerca físicamente. ¿Lo has vivido? ¿Lo has Sí, pasado? sí, en varias oportunidades. Es como, Claro. yo digo, Entonces, es un cordón, ¿no? Que lo une a uno, como algo, un vínculo, ujú, exactamente. Entonces, claro, como nuestros hijos, por ejemplo, en este caso, y para las mamás, ese periodo de tiempo en el que estuvieron compartiendo de manera tan íntima con los hijos que fue en su vientre, ¿cierto? Genera una conexión mayor y mucho más profunda. Es mucho más claro esto que de la teoría que hablaba Jacobo Greenberg, pero que es una teoría que puede tener todo el tiempo que nosotros siquiera podamos llegar a pensar. Seguramente muchas culturas anteriores que no conocimos lo habían explorado también. Y entonces se trata precisamente de esto que nos conecta, que nos une a todos. En este mundo del ego, por supuesto, a nosotros también nos puede unir ese camino
en el que nos causamos daño y nos afectamos los unos a los otros. Entonces, lo que tú expresabas ahorita precisamente es así. Si yo veo a una persona, generalmente como yo percibo a esa persona, es lo que está emergiendo de mí y lo que se está conectando con ese otro ser. Yo puedo ser el reflejo de ese ser y ese ser puede ser mi reflejo. Yo puedo ser esa cara oculta que ese ser no ha visto y él puede ser esa cara oculta que yo no he visto. Yo puedo ser eso que ese ser ha querido hacer o lograr y él puede ser eso que yo he querido hacer y lograr. Yo puedo ser eso que él rechaza y él puede ser eso que yo rechazo. Entonces estamos todo el tiempo precisamente conectados de todas estas formas, ¿cierto? Entonces hay algo aquí muy interesante y es que mm, cuando nosotros utilizamos como arma el juicio, se vuelve muy complejo precisamente poder entender lo que está sucediendo y menos comprender a profundidad lo que quiere, por ejemplo, mostrarnos una situación o el compartir con una persona. Cuando yo empiezo a desprenderme del juicio, por supuesto que experimento una sensación de incomodidad porque quizás este ha sido el hábito para mí de relacionarme, ¿cierto? Quizás mi forma de comunicarme ha sido el juicio. Ubicarme a mí en una posición, ubicar a la persona en otra posición y lanzar juicios de esta manera. Evitar, por ejemplo, algo que el ego utiliza mucho, que es la culpa. Y la culpa es un arma que se utiliza para manipular y controlar. Mientras yo me sienta culpable o mientras yo perciba al otro como culpable, es decir, yo lance ese juicio hacia el otro, esa va a ser un arma de manipulación. Yo le llamo a eso un arma de manipulación masiva, como estas armas de destrucción masiva. La manipulación, el control, la culpa son armas de destrucción masivas, porque menoscaban el espíritu de cualquier persona. Seguramente aquí muchas personas puede que hayan experimentado la culpa una o más veces en su vida. Y cuando yo experimento la Ricardo, se está yendo un culpa poquito el tono. No sé si nos puede y repetir un momento. llega algo que me dice que me la puede quitar, definitivamente yo tiendo a ir hacia allá. Ricardo, hay una partecita que se escuchó como con Ah, claro que sí. interferencia. Eh, sí, sí. Pues, ¿recuerdas desde qué parte para Cuando retomar? estabas hablando de que habían tres cosas, la culpa, la manipulación, ahí se empezó a escuchar un poquito con interferencia. Ah, de acuerdo. Y ahorita me escuchan bien. Sí, ahorita sí está perfecto. Listo. Entonces, precisamente que para el ego, una de las armas que pueden estar a disposición son la culpa, el control y ahora se me olvidó la otra. Pero bueno, la culpa, el control Manipulación, y la manipulación. manipulación, culpa y control. Estoy tomando Sí, la nota. manipulación. Sí, sí, son las tres. La manipulación, la culpa y el control. Pero el control y la manipulación generalmente se derivan de la culpa. Son armas que se derivan de otra. Entonces, cuando la culpa está tan presente, de alguna manera, eh, puede ser que cualquier persona tenga control o por lo menos lo intente tener sobre mí, pueda intentar manipularme. Y si en mí está presente la culpa, muy posiblemente yo vaya a ceder ante esa persona y ante lo que esta persona me está planteando. Entonces, aquí viene la otra parte y es cuando yo percibo como culpable a otra persona. Es decir, cuando yo emito un juicio hacia esa otra persona. Entonces, generalmente yo también puedo utilizar esas armas, entre comillas, a mi favor y empezar a tratar de controlar a esa persona o manipularla para que haga lo que yo creo que debe hacer según lo que creo que me conviene. Entonces, y aquí es interesante también ver algo, y es que cuando vemos que alguien está haciendo algo como esto, por ejemplo, le podemos decir que es un abusador o que es un egoísta o que simplemente piensa en su beneficio. Pero realmente si lo exploramos mucho más allá, ni siquiera está pensando en sí mismo.
Porque cuando yo pienso que soy un individuo que está separado de los otros, entonces yo doy por hecho que lo que yo haga o que lo que los demás hagan no me va a afectar. Y esto es algo que hemos escuchado muchísimo en estos caminos espirituales, y es que nada externo puede afectarme. Pero vamos más allá. Y es que si nos ponemos a ver, nada externo ni nada interno existe como tal. Es decir, que esto es un todo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo voy caminando en la calle y pasa un súper ventarrón, claro que me va a levantar del suelo. Y por supuesto que me va a afectar si me levanto y luego caigo al piso, ¿cierto? Sí. Ahora, si yo me estoy sintiendo triste y estoy conviviendo con mi familia y mi familia todo el tiempo me está viendo en un estado de tristeza, casi que al punto de la depresión, pues esto me va a afectar. Porque a no ser que yo tenga un problema serio de una conexión emocional, de empatía, definitivamente esto no causaría ningún impacto en mí. Pero aquí es donde viene esta teoría de Jacobo y las teorías del budismo, de cualquier religión o movimiento espiritual que podamos conocer, y es que todo está conectado, todo está unido, ¿cierto? Entonces, esto me va a impactar a mí. Muy diferente es que yo pueda elegir de qué forma me va a impactar. Entonces, si por ejemplo yo estoy viendo a alguien triste, claro que voy a sentir empatía por su tristeza, pero yo voy a entender que esa es la experiencia de la otra persona. Que si esa persona me quiere pedir apoyo, yo se lo voy a brindar. Que si para esa persona es difícil pedir apoyo, yo le puedo consultar, ¿sí? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres expresarlo? ¿Te gustaría hablar con alguna persona? Si esta persona quiere hacerlo, entonces yo extiendo un puente y puedo compartir con esta persona de esta manera, ¿cierto? Pero de todas maneras yo me estoy protegiendo. Yo no me estoy lanzando al pozo a sufrir con esta persona, porque estoy entendiendo que esa es la experiencia de esa persona y yo tengo otra experiencia, ¿cierto? Estoy siendo empático, estoy disponiéndome también a validar lo que esa persona está experimentando, pero yo no me voy a hundir con esa persona. ¿Cierto? Entonces aquí nos damos cuenta que si por ejemplo, lleváramos a cabo esto que leemos tanto en memes y que nos comparten en muchos videos, y es, nada puede afectarme y yo puedo decir que no, 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 porque entonces seríamos unos indolentes. Y entonces, este mundo sí que definitivamente sería un mundo de profundo sufrimiento, en donde nadie tendría interés por nadie. Y aquí, pues, por supuesto, nos damos cuenta que nos alejaríamos cada vez más de nosotros, de nuestra esencia, ¿no? Em, Mira, por aquí escribió Maricruz algo. sí, eso te iba a decir. ¿Cómo se lee? Salió por ahí, pero Dice, no buenas alcancé a noches, leer. dice Maricruz Valencia, dice, buenas noches. ¿Es aconsejable dar el apoyo o esperar que la persona lo manifieste? Bueno, yo lo voy a expresar y seguramente Gloria también ahorita puede expresar algo respecto a esto, porque recordemos lo que estamos hablando, es que cada uno va a compartir de acuerdo a su experiencia. Si esto es teoría basada en experiencia. Si es solo teoría, no funciona. Entonces, como yo lo he podido experimentar, cuando alguien me pide apoyo, que es lo que tú estás viendo aquí, si es aconsejable dar el apoyo o esperar a que la persona lo manifieste, es que hay personas que están tan desconectadas de sí mismas y mucho más de los que están y de lo que está a su alrededor, que les es literalmente imposible pedir apoyo. Es decir, que están tan mal, están en unos estados tan complejos, tan densos, en unos estados de negación tan profundos, que les falta esto para que decidan acabar de manera abrupta con esta experiencia de vida. Y seguramente ahorita muchas personas pueden tratar de respaldar la idea, por ejemplo, de la eutanasia, de no juzgar los suicidios, pero en definitiva acabar con esta experiencia de esa manera no es algo de lo que nos sintamos nosotros en paz o plenos, no lo es, ¿cierto? Por ejemplo, como seres humanos nosotros le huimos constantemente al dolor, y muchas veces para evitar ese dolor físico que termina siendo mucho más un dolor emocional, es preferible para ese ser aplicarse una inyección letal
a experimentar ese dolor. Entonces, esto no es con el ánimo de juzgar como cobarde a la persona que lo hace, sino que por el contrario, eh, es un miedo tan grande a aceptar lo que yo he estado experimentando y estoy experimentando que es mejor quitarlo de inmediato sin importar realmente lo que yo esté haciendo ni cómo lo haga. Entonces, en referencia a esta pregunta puntualmente, pasa muchas veces, por ejemplo, si somos padres, si soy papá o mamá, que mi hijo no sabe cómo pedir ayuda porque seguramente yo tampoco sabía. Y yo no le enseñé cómo pedir este apoyo, de qué manera expresar, oye, me siento así, me está pasando esto, ¿sí? Si no, ¿te pasa algo? No, 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 nada, nada. Estoy bien, ¿sí? Ay, no, eso es una bobada, es una bobada. Y esa bobada está consumiendo al otro. ¿Sabes qué pasa cuando también sucede eso? Es que no recurren al padre, sino a los amigos. Y a veces entre Claro, ellos tratan de resolverlo. claro, claro. Entonces, seguramente, por ejemplo, si un amigo escuchara a ese otro amigo, si tuviera una escucha activa o receptiva, dispuesta, simplemente con ser escuchado, ese otro ser humano, ese otro niño, adolescente, eh, podría sentir de alguna manera que empieza a explorarse una posibilidad o muchas posibilidades de solucionar esa problemática. Pero sí es cierto, como dices tú, Gloria, que muchas veces yo estoy diciendo y no estoy terminando de decir y el otro ya me va a solucionar. Porque el otro quizás, y por eso llego yo a él, está experimentando algo así o lo experimentó antes. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que yo puedo llegar como adolescente y decirle a otro amigo adolescente, que me estoy sintiendo frustrado, que siento que en mi casa no me reconocen, no me valoran, no me respetan, no tiene interés mi palabra o lo que yo haga. Y entonces que la verdad yo no sé qué hacer, o sea, me siento perdido, estoy desesperado. Y muchas veces este amigo puede decir, bueno, pues si quiere caminamos y nos tomamos algo, o camine y vamos, hacemos esto, que seguramente con esto usted se va a sentir mucho más tranquilo, va a sentirse mejor. Y estoy hablando puntualmente del consumo de sustancias, que para muchos adolescentes y lamentablemente para niños, esta es una salida y la ofrecen los otros compañeros que la han estado viviendo y consideran que de alguna manera están escapando de eso. Pero es a lo mismo que estaba refiriéndome ahorita como cuando yo quiero escapar de mi dolor aplicándome una inyección letal. Si yo utilizo estos mecanismos extra rápidos para salir de lo que estoy experimentando, yo no voy a poder integrar eso que me está expresando la situación. ¿Cierto? Entonces, eh, por eso muchas veces cuando yo pienso que el otro debe pedir ayuda, y este es otro concepto que hemos estado escuchando, y es que solo puedo ayudar a quien me lo pida, pero no puede, no sabe cómo, no, ni siquiera puede verbalizarlo, menos ni siquiera puede escribirlo tampoco, o sea, no sabe cómo pedirlo. Entonces, es muy diferente que esta persona esté evidenciando una problemática y que yo empiece a darme cuenta que algo está sucediendo y que esta persona se está viendo afectada. Yo ahí le puedo sugerir, le puedo proponer, lo puedo consultar. Es decir, que yo abro, extiendo puentes para que esta persona tenga la posibilidad de expresarlo. Y no necesariamente soy yo el que va a ayudarlo directamente, que esto a veces es algo que golpea esa facción del ego, que se cree el salvador de todos los que están alrededor, pero de alguna manera salvador en qué sentido, en que todo lo que yo haga va a solucionarle los problemas a los demás, ¿cierto? Que muchas veces esto pasa en las terapias. Yo no voy a solucionarle los problemas al otro, es que eso es imposible. Hay una cosa, Ricardo, y no sé si los que están aquí participando ahorita quieran abrir como un espacio, pues cuando ya terminemos como la parte del enfoque, y es, hay veces, creo que eso que de reconocerse, creo que la persona que es egocéntrica se autorreconoce, ¿no? Y eso es lo que muestra y eso es lo que trata de opacar a los demás. Pero también hay oportunidades, como tú dices, en las que cuando uno tiene, porque yo lo digo personalmente, he tenido casos donde he tenido personas, compañeros, amigos, jefaturas también con temas de ego,
y es en el sentido de que uno puede tener esa brecha para decirles, cuando la chica preguntaba si yo puedo ayudar o hay que pedir ayuda, o sea, una persona que a veces esté como muy centrada en el ego, pues no va a pedir ayuda, pero puede haber un momento, un espacio en el cual uno pueda sugerir. Ahora, la relación no va a cambiar en ese momento, pero cuando uno empieza como a ahondar como ese aporte, como esa orientación, muy seguramente con el correr del tiempo eso se puede transformar. Claro, y es que mira que todo dependerá, por ejemplo, hay las personas suicidas, las personas que tienen tendencias suicidas, mm, tienen formas muy sutiles de pedir ayuda o apoyo, pero muy sutiles, porque no quieren mostrarse en evidencia frente a las demás personas de su dolor o de lo débiles que parecieran y se sienten ser o estar, ¿cierto? Porque de alguna manera nos han enseñado que tenemos que ser fuertes, pero como una fuerza rígida que nada lo impacta ni le afecta. Y eso ni siquiera una roca, porque una roca la podemos impactar muy fuerte y la destrozamos, la pulverizamos. Entonces, cuando yo empiezo a entender que muchas veces es importante diferenciar cuando, como lo decía ahorita, yo quiero estar salvando a todo mundo con mi fórmula mágica, cuando yo quiero decirle a las personas lo que tienen que hacer, porque yo creo que eso que les voy a decir es lo que les va a servir y no hay nada más. Y seguramente no hay nadie como yo que les vaya a dar esa solución, porque no existe otra solución excepto la que yo les voy a dar. Entonces, desde ese punto yo estoy caminando con las armas del ego. Y es que con esto yo le estoy diciendo a esa persona que es una persona inútil o que es una persona incapacitada para poder llevar a cabo estas cosas. Y resulta que simplemente esta persona, como lo que decía hace un rato acerca del niño, esta persona está pasando por una etapa de su vida en la que de alguna manera esa etapa es una etapa infantil, es una etapa de inicio, ¿cierto? Entonces, si yo veo a esa persona con el valor que tiene, yo no voy a pensar que es un inútil, voy a pensar que ese es un niño en esa área de vida que está creciendo y que seguramente va a llegar a un punto en donde ya asuma de alguna manera su crecimiento y se alinee con su estado actual. Que eso es lo que pasa. Puede ser, por ejemplo, que yo para los negocios tenga una mentalidad de un hombre experimentado de 70 años, pero puede ser que para relacionarme en pareja sea como un niño de 12 años que apenas está empezando, sí, como a ver de qué se trata, y ni siquiera, mucho más complejo, un niño de 12 años afectado en su forma de relacionarse, ¿cierto? Que eso es otra cosa. A veces pueden decir, escuchamos mucho, "Ay, pero es que actúa como un niño". Ojalá actuara como un niño, espontáneo, auténtico, sincero, ¿sí? Pero no. Si esa persona está actuando cuando yo juzgo que está actuando como un niño, generalmente está actuando como un niño afectado, como un niño maltratado, abusado, rechazado, abandonado, que lo conocemos como las heridas de la infancia. O sea, esa persona está actuando como un niño con una afectación, no un niño natural. Cuando yo soy un adulto y yo me divierto, actúo como un niño, porque la diversión está conectada a mi niñez, a esa experiencia de asombro, de expresividad, de exploración, ¿cierto? Pero cuando yo voy a tomar decisiones y parece que eso se distorsiona y yo empiezo a manipular y hacer esto, seguramente estoy actuando quizás como un adolescente enfermo emocionalmente, pero puede que yo tenga 30, 40, 50, 60 años en esa área de vida, ¿cierto? Es decir, que el objetivo precisamente de muchas terapias, de muchos procesos, es que yo empiece a nivelarme con mi experiencia actual, que yo pueda estar en resonancia con lo que estoy viviendo en este momento, ¿cierto? No como los que deben vivir a los 30 o a los 40, no que porque a los 30 tenemos que tener esto y a los 40 tenemos, no, eso no es, eso es otra fabricación del ego, ¿cierto? Esa es otra historia del ego que me dijo, ah, oiga, acuérdese que para ser perfecto, porque usted es imperfecto, debe tener pareja, hijos, casa, carro, beca, viajes, cuerpo según las normas escultural, esta cantidad de joyas, pertenencias,
familia, o sea, toda esta cantidad de cosas. Que el que lo tiene y lo está experimentando, maravilloso. Pero el que no, está aprendiendo, está haciendo su proceso y está caminando hacia un punto que corresponde a su experiencia personal. ¿Mm? Eso es muy cierto lo que dices. Y uno hace la listica. Claro, claro, y la presión es tremenda, pero no hay presión más grande que la que yo me genero con mi expectativa o con lo que estaba mencionando al inicio de este espacio y es el concepto que yo creé de lo que significa la perfección o una vida feliz o una vida sana o una vida plena, ¿cierto? Y, y es que ahí podemos darnos cuenta que yo podría durar toda mi vida buscando tener la cantidad de dinero que creo que debería tener, pero jamás va a ser suficiente. Para la mente conectada al ego, no hay suficiencia. Hay una pregunta que nos formulan acá en el chat. Dice, ¿cómo se manejaría el tema de la bipolaridad si la persona no reconoce que tiene este problema? Claro. Lo que pasa es que hay algo bien interesante y es que mm, yo recuerdo que alguien lo expresó y seguramente esto es algo que pueden haber escuchado aquí y es que generalmente cuando yo voy al médico, sea a un médico que trate temas físicos o otro que trate temas emocionales, puede ser un psiquiatra o un psicólogo, porque al final son personas que están llevando procesos y tratamientos. Entonces me están dando un tipo de medicina, ¿no? Uno es una medicina material, física, que pueden ser pastas, pueden ser inyecciones, pueden ser una cantidad de cosas. Y otros, una medicina que puede ser procesos emocionales, trabajos de psicológicos y otras prácticas. Entonces, aquí hay algo importante y es que muchas veces los diagnósticos no son todo lo que yo necesito saber acerca de lo que me está pasando. Y con esto quiero decir algo importante y es que si a mí me dice mi médico de cabecera el día de mañana que me quedan 3 meses de vida, yo puedo utilizar precisamente al ego en este mundo del ego, quizás de dos formas muy claras. Una, aceptarlo y ni siquiera aceptarlo, sino resignarme y elegir caminar esos 3 meses de vida como mi final. Pero yo también puedo decir, bueno, puede que no sea así, puede que haya otra alternativa. Y ahí vuelve otra vez a abrirse dos caminos. Una, que yo lo haga desde la resistencia, desde la obstinación y querer ir en contra de este médico y decirle que él no tiene la razón y él no puede gobernar mi vida y lanzarme al ataque y decirle que está equivocado y que me va a ver cuando pasen 30 años y va a ir hasta su consultorio y le va a restregar en su cara que llevo 30 años viviendo. O simplemente entender que esta persona está llevando a cabo un protocolo, una práctica, un procedimiento que a todos se les ha enseñado y que la mayoría de veces dicen que tengo 3 meses de vida o que ese paciente tiene o le quedan 3 meses de vida. Entonces, cuando yo entiendo esto y entiendo que esa es la dinámica de esta persona, pues no la juzgo, busco un espacio para mí y empiezo a explorar otras alternativas. No desde querer ir en contra de lo que este me dijo, sino de ir a favor de mi propia experiencia, porque al final es mi vida y al inicio también. Pero entonces en este caso, yo elijo cómo experimentarla y digo, bueno, vamos a ver. Esto lo digo porque, vuelvo y lo repito, yo no estoy dando teoría, yo estoy compartiendo lo que he estado experimentando. Y lo digo por mi papá, porque mi papá murió en el año 2020, en julio, cercano a mi cumpleaños, pero 10 años antes le habían dicho a él que él solo podía tener 3 meses de vida y que si lograba sobrevivir en esos 3 meses iba a estar en estado vegetal y además iba a estar con incapacidad de movilizarse por sí mismo, o sea, en una silla de ruedas, postrado, y que iban a ser 3 meses de agonía prácticamente. Ese fue el diagnóstico y de un médico bastante reconocido en su área que
definitivamente había salvado y apoyado a muchas personas en el proceso, pero que al final esa era solo la experiencia de él como ser humano, pero su experiencia no podía definir la experiencia del otro ser humano. Por eso es que todas las teorías tienen un límite. Y por eso es que muchas veces la teoría que se gesta llega a un punto en donde llega otra nueva teoría y la transforma. Entonces muchas veces yo puedo otra vez conectarme al ego desde el punto del juicio y decir, este médico se equivocó y este médico, y lanzarme en contra de ese médico. Pero es que él no sabe otra forma más de diagnosticar. Él toda la vida ha experimentado y ha visto que esto da un resultado, pero quizás él no se ha puesto a ver que hay otras posibilidades y que quizás ese paciente pueda experimentarlo de otra forma. Entonces, mi papá es este paciente que lo experimentó de otra forma y vivió 10 años más. Y además hizo una serie de cambios que iban supuestamente en contra del proceso que le daban digámoslo así, eh, de las indicaciones que se le dieron, porque cuando ellos vieron que él seguía vivo, que fue un impacto para este médico y por supuesto los médicos que estaban alrededor de él y en este caso, fue muy impactante. Mi papá les dijo en ese momento, claro, mi papá sentía en ese momento rabia y mi papá nunca había entrado en contacto con ningún proceso de trabajo personal ni de conciencia. Entonces le dijo, se asustó cuando le dijo al médico cuando lo vio después de que llegó caminando allá al consultorio y el médico le dijo, pues me sorprende. Y le dijo, sí, usted pensó que yo estaba ya muerto, ¿cierto? Y él le dijo, sí. Entonces le dijo, bueno, pues aquí estoy para saber qué más hay que hacer, le dijo mi papá. Entonces, de alguna manera mi papá tuvo la oportunidad de, sin haber siquiera alguna vez tocado un espacio como este o un trabajo psicológico o un apoyo emocional o espiritual diferente, dar un paso a un lado y decir, bueno, yo voy a caminar no desde la obstinación, sino desde la persistencia. Y su objetivo era mantenerse con vida, que es algo natural y biológico en nosotros en este mundo, ¿cierto? La supervivencia. Sí. Entonces fue muy interesante poder ver esto y entender que cuando a mí me diagnostican de una forma, vuelvo a lo mismo, y esto podría ser muy dual, pero manejémoslo de manera dual, y es o sumergirme en el dolor y en el sufrimiento y padecer la bipolaridad como algo trágico y doloroso y confuso y lanzarme en este estado de victimización, o la otra parte, la segunda parte, o la forma dual de vivirlo desde otro punto. Aquí la persona que nos hizo la pregunta acá en el WhatsApp, bueno, nos dice, o sea, esa persona no reconocía el problema, pero él lo asumió y salió adelante. Exactamente. Entonces mira lo interesante, Gloria, y para todos y para todas, y es que em, yo no puedo decir que las personas que, por ejemplo, son diagnosticadas con bipolaridad tomen o no tomen su medicamento si es que le dan algún tipo de medicamento psiquiátrico. Pero sí hay algo muy importante y es que la mayoría de medicamentos que se suministran en estos tratamientos tienden a sedar. Y entonces cuando yo estoy en un constante estado de adormecimiento, si era complejo cuando no lo estaba, va a ser mucho más complejo que yo pueda generar conciencia acerca de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, muchas veces la solución se le otorga al consumo de estos medicamentos, pero muchas veces estos medicamentos lo que hacen es, de alguna manera, desviar la atención de lo que está pasando y empezar a bajar toda la intensidad de lo que yo estoy experimentando. Y entonces, por tanto, yo estoy constantemente en un estado de adormecimiento que, como lo decía, no me va a permitir poder enfrentarme puntualmente a lo que está pasando conmigo, ni utilizar otras herramientas, ¿cierto? Claro, puede ser que para una persona que está en un Entiendo. estado que definitivamente en ese momento no puede gestionar, la primera solución, la más rápida, sea Era más rápido, pónganle esto o denle este medicamento.
Claro, puede ser que al inicio esto sea la porque forma más estamos rápida de poder muy evitar una esforzadas y siempre catástrofe para este ser aparecen humano y quizás cosas. para los Yo que iba están a allá, su puse una alrededor. velita Pero y la yo mayoría de puse veces en oración. no es, Mañana yo no usted lo está podría llamar malita, la pero solución, mire, yo arrimo sino el mañana, proceso o el la saco usted procedimiento para la que clínica. definitivamente a esta persona ¿Usted le qué va a la daría clínica? una calidad de vida o un estado de bienestar. A las 3. Entonces, lo que tú dices es cierto. Cuando esta persona, por ejemplo, que es diagnosticada como bipolar, eh, toma conciencia de lo que ha estado pasando en su vida, seguramente va a tener que empezar a enfrentarse a situaciones que quizás Si quiere, no se había si quiere permitido yo arrimo enfrentar y que aquí precisamente y de ahí el vamos síntoma que desarrolló, la paso, bipolaridad, porque yo le llamo a esto no enfermedad, sino el síntoma de lo que pero trata ahorita de desencadenó estar su tranquila, bipolaridad, dese una le vaya a dosis de pedir sal marina, que enfrente aplíquese sal realmente la marina, enfermedad que ha estado pero la marina experimentando, ahora. sin siquiera saberlo. Entonces, Del cuello muchas veces nosotros aflójese estamos mucha experimentando cremita, síntomas que del son cuello considerados esta parte se la enfermedades deja sin, se enjabona bien, y se estos enjabona síntomas, y se echa la sal mm, marina si de los frente y tratamos de a punta abajo. de Si medicamentos o de tiene droga, una velita blanca, de alguna manera encienda van a tener un y efecto, pero un colóquese y efecto mencione una parcial, velita. un Yo prendí una efecto velita acá temporal. en Y nombre de don esto no, Gustavo. por supuesto, no se va a Entonces, extender a través despierte del todo ahí tiempo y y ya no de ahí va a empieza a dar hacer un lo estado de que bienestar o tenga una calidad de vida. conveniente. Yo acá ya lo puse Entonces, en claro, cuando yo oración me y permito antes de acostarse, ahondar mucho más en ello, cuando suave yo y a sus no lo hijas, hago solo, dígale que este es un que le tema muy enseñe a importante ellas, y es la que orienten yo no y les tengo que hacer enseñan a estos ellos procesos esa es la solo. sanación que él necesita en este momento. Y si yo creo que los debo hacer Créame que yo solos, desde acá ahí lo tengo empiezo a en darme cuenta oración que y tengo un mañana problema. sueño, yo arrimo a Porque la si eso clínica, fuera es en la así, clínica de si Occidente, yo tuviera que hacer esto solo, y, y de ahí nos vamos pues juntos y al definitivamente yo no tendría vamos personas a mi alrededor. y para que, porque Hay usted muchas necesita personas que dicen hablar que en este llegaron a momento este también mundo porque está solos. muy recargada. Y la verdad es que nadie ha llegado a este mundo solo. Acuérdese, Desde que llegó, acuérdese ha que estado quiere su en compañía de su alguien. esposo y él está con Cuando ustedes. estuvo en Usted tiene el alguien que cuerpo del partió, ¿no es papá, cierto? estaba con el papá. Cuando llegó al cuerpo de la Está mamá y con se usted. transformó y se fusionó Él quiere que usted esté con tranquila. esta parte de la mamá, Dígale en este estuvo momento a también Dios que le dé presente con su serenidad mamá. y Cuando nació tranquilidad. estaba su mamá, siempre estuvo. Pídale a Dios que la Seguramente fortalezca. si el papá está En este vinculado, ahí momento ponga estaba. oración. Si no estaba vinculado, habían, si era una partera, si Bueno, eran señora. familiares que hicieron Cualquier estos cosa a la hora que sea, partos me escribe o me maravillosos, timbra, no importa eh, la hora. que son partos con estos Bueno, acompañamientos señora, Dios la bendiga y las sin proteja. procedimientos médicos, sin estos espacios que Bueno, hemos señor. construido ahora para los partos o hace un tiempo. Ahora, si es en una hospital, en una clínica, ahí está el médico, están las enfermeras. Entonces, ¿quién ha nacido solo? No, nadie, Ay, nadie. Entonces, yo no llego al mundo solo. Y generalmente, cuando yo me voy, si yo me voy de este mundo, o siento que me voy a ir de este mundo, las personas que han podido compartir su experiencia han expresado que de alguna manera han estado al contacto de algo mucho más grande y que ahí han podido experimentar una conexión muy fuerte con el todo, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy, y esto también se conecta a la pregunta anterior de cómo, si debo ayudar a una persona que no ha pedido esta ayuda, ¿cierto? Definitivamente yo estoy siempre al contacto de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que yo me vuelvo selectivo y me concentro en unas cosas fundamentales, ¿cierto? Pero cuando yo extiendo mi atención, empiezo a percibir muchas cosas. Y muchas veces el apoyo que yo puedo darle a la otra persona no necesariamente tenga que ser que yo vaya a ir hasta allá. Puede ser simplemente llevar a cabo una acción personal y que esto sirva para que la otra persona pueda darse cuenta que sí es posible hacerlo. Es decir, yo le puedo ir a esa persona y pedirle ayuda, decirle, oye, mira, me gustaría, ¿me puedes ayudar en esto? Y simplemente con eso, esa persona entiende, empieza a recibir una información diferente y se da cuenta que pedir ayuda es algo natural, que se desnaturalizó, pero que es algo natural. Y lo vemos en las especies. Se está ahogando, lo sacan rápido. Que se está cayendo, lo ayudan a ubicarse. Hoy compartí un video de TikTok en Instagram que habla, y es un científico que explora muchos temas y dentro de esos temas eh, explora un tema acerca de las plantas y cómo cuando un árbol se cae,
todos los árboles que están a su alrededor y en general todas las plantas y todas esas especies vegetales empiezan a enviarle nutrientes y empiezan a transportar a través de toda esta red interna a ese árbol para que se empiece a renovar y que de alguna manera, si no se puede recuperar en su totalidad, cree una nueva vida. Entonces, imagínense la inteligencia de estos que les llamamos vegetales o les llamamos ¿sí? O sea, es tan impresionante y es colaborativo, pero además es que ellos entienden que si este se renueva, digámoslo así, si revive, si sobrevive o si crea una nueva vida a partir de eso que sucedió, ellos también se van a ver beneficiados y ellos van a estar también apoyados por ese ser al que están ellos nutriendo, ¿cierto? Entonces, eh, uno diría, no, pero qué egoístas, pues están haciendo eso porque saben que si ese pedazo queda así desprovisto, ellos van posiblemente a perecer. Pues claro, porque de eso se trata, o sea, ahí es donde yo expreso que el ego no es ni bueno ni malo, es según como yo pueda experimentarlo, ¿cierto? Y volvemos al concepto, yo lo voy a conceptualizar como bueno o malo, pero en el mundo de los árboles, lo que están haciendo simplemente es supervivencia, Mm. ¿cierto? Pero es empatía a la vez también. Total. Además, yo también, algo como lo que estás comentando, alguna vez estuve en el mariposario en Calarcá y la guía comentaba que las guaduas, uno las ve separaditas, pero que debajo de la tierra son un solo ser, o sea, todas conectadas. Ujú. Entonces es muy, muy maravilloso ver esa parte. No sé si de las personas que están integradas aquí, aparte pues, de las personas que nos contactaron ahorita por chat y por el chat, si quieren hacer alguna pregunta o quieren que les ampliemos algo. Ah, bueno, Maricruz, dice pide la palabra. Maricruz, si quieres, pues, Buenas Iván, noches. exacto. Buenas noches. Yo Hola, sé que buenas noches. me conecté tarde, pero de todas formas, yo soy docente y soy psicóloga. Tengo algo de terapia, bueno, de Reiki, una cantidad de cositas, pero yo te digo algo, es muy duro ver al ser humano que el ser humano se deja morir solo. Yo manejo grupos de 45 hasta 50 estudiantes y yo siempre hago una actividad a los padres de familia. A mí me encanta la actividad de lunar. Yo dejo a uno de un solo color y los otros tienen colores pares. Entonces, es como dice, es ver de qué manera alguien diferente los va a ayudar. Y como no pueden hablar ni pueden tocarse, ellos apenas se miran, saben que ya hacen con los ojos que yo tengo el mismo color. O sea, es la forma en que se comunica. Entonces, ahí uno observa mucho las frustraciones de los padres de familia. Entonces, uno empieza a entender ahora por qué el niño es así o se comporta. Y es duro cuando uno enfrenta eso. A mí me lo hicieron y fue muy bonito y significativo porque yo siempre digo, uno no es una isla, todos necesitamos de todo. Como dice, yo le dice el papá, usted agáchele la cabeza a Dios, pero usted tiene que ser un buen compañero, porque todo ser humano que se acerca a ti es un Dios. Tú puedes aprender de lo bueno, lo malo, y siempre hay un aprendizaje todos los días. Y eso es lo que necesito que le inculques a tu niño. No le niegues el derecho de ser un Dios para que sea un camino de luz a los demás. Pero unos papás que uno disculpa la expresión, petardos, tercos. Y esos tercos yo los vuelvo positivos porque son mis líderes en las actividades que yo programo. Y al final, como dice, se logra un aprendizaje positivo, sí. Pero cuando hablamos del egoísmo, es recordarle al padre de familia que por muchos títulos que tenga, ha perdido la alegría de ser niño. Y eso sí, cuando usted lo mencionó, doctor Ricardo, porque para mí el juego es la mejor herramienta y el dibujo para identificar necesidades en el ser humano. Muchas gracias. Gracias Sí, a eso ti está por genial. participar. Está genial porque mira que tú hablas de algo muy importante y es que eh, hay algo que pasa con el conocimiento en el mundo del ego, que es el mundo que generalmente experimentamos, y es que pareciera que cuando yo tengo un conocimiento, empiezo, es decir, el conocimiento pareciera que son niveles en una estructura vertical que me van posicionando más arriba generalmente de las otras personas. ¿Cierto? Entonces, cuando yo concibo el conocimiento de esta manera,
me voy alejando constantemente del otro y de los otros. Y entonces aquí otra vez vuelvo a utilizar el ego en el que o me relaciono con otras personas que creo que están a mi nivel, pero a su vez me puedo sentir de alguna manera en peligro si veo que esta persona empieza a subir de nivel, y de esta forma el conocimiento realmente es peligroso y es un gran problema, porque me aleja totalmente del otro, de los otros, pero fundamentalmente me aleja de mí mismo. Es decir, que me despersonalizo, me desconecto de mí y asumo la idea, el concepto, como lo hablaba al inicio, de que yo soy los títulos que he obtenido, que yo soy el dinero que en este momento tengo, que yo soy la ropa con la que me están viendo, que yo soy el corte de pelo que me acabo de hacer, que si me gusta pintarme las uñas, entonces yo soy ¿cómo le llaman a eso? El manicure. Yo soy no, yo soy ese manicure. Si se me daña el manicure y me ven así, digo yo soy eso. Soy esas uñas deterioradas que se le acabaron de dañar el manicure. Entonces, cuando yo asumo una postura en referencia al conocimiento, y yo asumo que yo soy ese conocimiento, pasa exactamente lo mismo. Si llega otro que de alguna manera me empieza a sobrepasar, entonces me desvalorizo y dejo de considerar realmente el valor que tengo simplemente, y ni siquiera simplemente, lo digo simplemente porque se ha concebido como algo simple, pero por ser, por estar, por existir. Ese es mi valor. Pero cuando yo empiezo precisamente a asumir que yo no voy a hacer esto porque yo soy esto, porque estudié esto, porque sé hablar de esta forma, porque me veo de esta forma, porque estoy en este lugar, porque tengo estas posesiones, eso me va alejando constantemente de todo, virtualmente, porque es tan sencillo como decirme a mí mismo, esto no soy yo. Yo creí que era esto, pero esto no soy yo. Y rápidamente puedo empezar a explorar, y como lo estabas diciendo tú, puedo empezar a buscar formas de comunicarme, estas alternativas, estas posibilidades, estrategias para hacerlo, ¿cierto? Y definitivamente que una de las cosas más complejas para el ser humano cuando siente que tiene el conocimiento y que de alguna manera este conocimiento lo ha ubicado por encima de, es pedir apoyo, es buscar ayuda. Hay personas que han estudiado y reestudiado lo habido y por haber, y pueden sentirse incapaces de poder decirle al otro, oiga, no sé, porque como ya hay tanto conocimiento almacenado, el decir no sé es decir yo no valgo. Es decir, que se asocia el no sé o no saber con no ser. Y cuando yo asocio esto de manera implícita, por supuesto el resultado de esto no va a ser nada positivo, no me va a aportar a mí menos a los otros. Por eso es que cuando yo motivo, y como lo dices tú, yo motivo a las personas a que pidan ese apoyo, la forma de hacerlo es haciéndolo yo. Si yo le digo al otro, oiga, pero pide ayuda, y si el otro me confronta y me dice, pero es que usted nunca pide ayuda, entonces yo voy a decir, jue madre, es que la verdad sí, yo lo veo a usted allá torcido alzando esa mesa todo el tiempo, y le digo yo, necesita ayuda. No, 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 yo puedo solo, ni que fuera manco. Y entonces alzo la mesa y estoy allá torciéndome del dolor. Y eso con una mesa, pero así con cualquier cosa. Oiga, estoy teniendo problemas con mis hijos. No, ¿qué voy yo a decir eso? Imagínense cómo me van a ver a mí. Pero no entiende, por ejemplo, si yo soy un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, no, ¿cómo se le ocurre que yo voy a ir a decir, si no es que yo estoy ayudando a la gente? Mira, yo tengo una gran amiga que es psicóloga. Ella era primero enfermera y luego se tituló psicóloga en otro país. Y en este caso fue muy interesante porque ella lo expresó en uno de sus cursos y dijo, yo sigo todo el tiempo formándome para recordar que hay mucho por aprender, no para llenarme de conocimiento, sino para recordar que hay mucho que yo no sé, que necesito saber, que además lo puedo compartir, y que además de eso le estoy diciendo al otro con el que me estoy formando que eso que él me va a brindar tiene un valor, que yo no me las sé todas, y que quizás en esa área yo pueda saber algunas cosas y esa persona otra.
Eso es muy complejo y podemos mirar, por ejemplo, en muchas cuentas de Instagram que muchas personas le tienen pavor precisamente no sé, a llevar a cabo procesos con el otro, a consultar tal cosa, porque dicen, no, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Si es que yo estoy diciendo estas cosas y claro, claro, pero es que yo estoy aportándole al otro, pero es que el otro también me puede aportar a mí y yo puedo pedir un aporte y el otro también puede pedir un aporte. Eso todo el tiempo, eso es algo natural, lo que tú decías, dar y recibir, eso es algo natural en cualquier especie en este mundo. Bastante cierto. O sea, el hecho de que una persona sea o tenga no sé, un conocimiento especial, no significa que no está en su proceso de vida sorteando con cosas. Yo tuve la oportunidad, yo soy maestra Reiki y conocí a la que fue, bueno, alguien que en mi escuela de vida y ella también, había un grupito y decía, chicas, hoy necesito que me apoyen porque todo no está, todos necesitamos de cada uno y como tú decías ahorita, todos estamos conectados. Sí, claro. Entonces, un ejercicio bien interesante precisamente es que cuando yo estoy jugando a acabar con el ego, de alguna manera estoy dejando de lado que estoy atacándome a mí mismo y estoy atacando a los que están a mi alrededor. ¿Y qué van a hacer ellos? Pues defenderse, Mm, porque también están percibiendo que yo les estoy de alguna manera atacando. causando un daño. Y este es el origen de todas las guerras, este es el origen de los desacuerdos, que no quiere decir que no puedan haber desacuerdos, claro, pero al final, si un desacuerdo se mantiene, se convierte en una guerra. Si la percepción de una idea difiere de la otra, pero para mí sigue siendo muy importante que el otro lo vea como yo lo veo, voy a empezar a buscar imponer y entonces voy a crear un régimen y voy a convertirme en un dictador, desde mi casa hasta un país, hasta en el mundo. Entonces, cuando yo empiezo a entender que o sea, yo no tengo que librar ninguna guerra, o sea, si yo estoy librando guerras, es que yo todavía no he podido utilizar a mi favor las herramientas del ego en este mundo, sino que he estado utilizándolas como armas y me he alzado en armas y he estado tratando de obtener la paz a punta de disparos. Entonces, puede que yo la obtenga por un tiempo y supuestamente logre ciertas victorias, pero al final eso va a ser muy corto y va a volver la guerra. Entonces, si yo estoy constantemente tratando de acabar, de destruir, de desaparecer, no hay espacio para que realmente yo pueda disfrutar de una vida, integrar un aprendizaje que se multiplique, que se expanda, ¿no? Puede ser que yo, como lo decía ahorita hace un momento, acumule conocimiento a lo que más da, pero seguramente voy a acumular un conocimiento que va a ir en contra de lo que soy, de lo que los demás son. Entonces, definitivamente, cuando yo empiezo a entender que el ego es mi enemigo mientras yo lo mantenga en esa posición, mientras yo siga considerándolo en esa posición, así voy a vivirlo. Pero cuando yo empiezo a entender que el ego precisamente es una construcción de supervivencia en un mundo creado por él mismo, pues entonces yo utilizo las herramientas para vivir en este mundo de acuerdo a ello, ¿sí? Que quizás para nosotros el tema de la supervivencia se haya disuelto, yo no diría que disuelto, sino se haya camuflado en nuestras comodidades, es otra cosa, ¿cierto? Porque este mismo mundo del ego nos va diciendo que cada vez tenemos que estar más cómodos y entonces, si antes yo barría con una escoba, ahora aspiro. Y más adelante, entonces compro una aspiradora robótica que se va a encargar de todo el proceso. Si antes yo tenía que escalar o subir ciertos peldaños, entonces pongo un ascensor. Pero luego de eso voy a buscar una forma de transportarme mucho más rápido. Entonces, todo el tiempo pareciera que yo estoy buscando mejorar, que era lo que estaba diciendo también al inicio, buscar el perfeccionamiento de todas las cosas en este mundo, pero esto constantemente me va alejando de mí. Claro, va a llegar un punto límite en que yo tengo dos oportunidades, de verme cuán alejado estoy de mí mismo y de del mundo entero, de los que están a mi alrededor, de la vida misma,
y tome una decisión frente a si me reconecto o no, ¿cierto? Y en ese caso, lo que estamos hablando, muchas personas prefieren acabar con sus vidas porque sienten que no hay forma, o sea, sienten que han avanzado tanto en esa virtualidad o en esa creación de la realidad absurda que no saben cómo retornar. Y la única forma que sienten en la que pueden hacerlo es eliminando lo que están sintiendo y la forma es acabando con sus vidas. Una persona bipolar, por ejemplo, en el caso de este tema, está constantemente de un extremo a otro. Está experimentando los extremos, las polaridades y de alguna manera cuando está en una, no alcanza a pasar por un intermedio, sino que termina lanzándose a la otra. Quizás si se empieza a agudizar, si se vuelve, si es cada vez más, si es progresivo, ¿no? Que se puede determinar como una polaridad progresiva, y es que va constantemente elevándose, elevándose, elevándose. O sea que si, por ejemplo, hoy yo, en este momento, estoy pensando en la rabia que me puede producir esta situación y pasó 10 minutos y estoy pensando en la tristeza y luego pasaron otros 10 minutos y estoy pensando en la alegría que me produce esto, la progresividad de esa bipolaridad puede llegar a hacer que yo hasta cada segundo pase en un estado de emocional diferente, ¿no? O sea, que yo ya ni siquiera pueda experimentar 5 minutos de esto o una pausa de lo que está pasando, sino que yo ya sea como una pelota loca que se estrella contra todos los muros. Y entonces, claro, cuando llego a ese punto, pues por supuesto va a ser mucho más complejo poder decidir qué proceso hacer, cómo utilizar herramientas, pedir el apoyo. O sea, entre más yo me permita sumergirme en esa problemática y lo haga solo, más complejo se va a hacer retornar. Yo no puedo decir que sea imposible, pero sí que se va a hacer más complejo. Entonces, cuando las personas que están a mi alrededor están percibiendo mi bipolaridad, por ejemplo, me dicen, oye, pero usted ahorita dijo que íbamos a salir y que mire este día tan lindo, pero de un momento a otro, cuando ya nos estábamos alistando, estrelló la puerta y se metió al cuarto y se encerró y dijo que se siente de lo peor y que ya no va a salir, que esto pasa muchísimo en quienes experimentan la bipolaridad. O sea, ¿qué pasó? O sea, esto, claro, no sé, nadie vio la progresividad de esto. Solo la vio cuando llegó a un extremo, a un punto límite, ¿cierto? Entonces, es los que están percibiendo esto alrededor, por supuesto que pueden ayudar y apoyar a esta persona, ¿cierto? Y decirle, mira, y traerla otra vez a la realidad y a este momento presente y decirle, oye, mira, te acabas de dar cuenta, antes pasaba esto cada 10 minutos, ahora es cada minuto. Y me preocupa que mañana sea cada 3 segundos, porque nos estamos viendo afectados. No eres solo tú, que eso es otra cosa, ¿no? Para las personas que viven la polaridad, eh, pueden sentirse que son ellos y se pueden enclaustrar en su estado y decir, pero no, venga que aquí hay empatía, venga, es que su bipolaridad también nos está afectando a nosotros. Y nosotros queremos su bienestar, pero también queremos el de nosotros. Entonces le podemos proponer encontrar alternativas. Pero, como lo decía ahorita en este comentario, si esta persona no lo permite, yo tengo que tomar una decisión por mí, por los que están a mi alrededor y para los que están a mi alrededor, ¿cierto? Entonces son formas de buscar soluciones o procesos que quizás el otro no los haya considerado porque está tremendamente sumergido en su problemática. ¿Mm? Bastante diciente, ¿no? Igual pienso que en el espacio, ahí ya me han estado escribiendo para pedirme tu número, que si atiendes, les dije que sí, ya de hecho lo compartí también acá en la red, ¿no? Porque este tema Muy es, gracias. uno empieza en una cosita y se va articulando con tantas cosas que a veces no creemos que están relacionadas y al final terminan estando más que vinculadas, ¿no? Sí, porque lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, las enfermedades o los síntomas tienden a tratar de aislarse y a mostrarse como algo individual, ¿cierto? Y miren todo lo que pasamos cuando empezó toda esta locura
y era que precisamente terminábamos en un estado de aislamiento, y la verdad es que en el estado de aislamiento es más el caos que se produce, y evidenciamos muchas veces que la mayoría de las personas que fallecieron en estados de aislamiento por su emocionalidad, por el miedo a morir. No hay cosa que, no hay cosa que mate más que el miedo a morir. Total. Es decir, no hay algo que arrastre más vidas que el miedo a morir. Mira, acá nos dice una de las chicas, dice que ella vivió sola en otro país y bueno, y eso termina afectando a todos, ¿no? Porque uno piensa que la persona está lejos resolviendo las cosas, pero no, es cuando uno está como más en sensor monitoreando las cosas. Sí, claro. Y es que este es el tema. Y muchas personas podemos pensar que la distancia va a resolver. Mira, creo que Maricruz escribió algo. Sí, espérame un segundito, ya le estoy dando acá. Ups. Dice, gracias, debo retirarme. Me encantó el tema, tiene una paciente. Listo. Eh, ¿Me ella se escuchaste? estaba Dice, gracias, despidiendo. debo retirarme, me encantó el tema. Tengo una paciente. Bueno, igual nos pasamos un poquito de la Bueno. hora, pero bueno, yo pienso que todo ¿Qué es te va? perfecto. Bueno, yo no le alcancé a decir que le fuera muy bien con el paciente o la paciente, pero bueno, seguro le va a ir muy bien. Sí, igual yo publiqué Entonces, allí tus datos también en el chat y acá en lo que me están escribiendo también en el grupo también lo socialicé. bueno, muchas gracias. Y miren, efectivamente lo que tú estabas diciendo acerca del comentario de la persona que se fue a otro país, Ujú. nosotros podemos alejarnos y seguramente cuando hayan viajes interplanetarios vamos a creer que va a haber más distancia de nuestros problemas, como cuando pensamos que hay más distancia de nuestros problemas cuando vamos a otras ciudades. Puede que al principio yo sí sienta la distancia y de alguna manera ese espacio sienta que me sirve para no sentir, sienta que me sirve para no sentir. Pero si yo no utilizo herramientas para experimentar lo que requiero experimentar, lo que he estado negando experimentar, eso va a llegar rápidamente a mí, más rápido que la velocidad del pensamiento. O sea, ni siquiera voy a alcanzar a percibir cuando esa idea llegó a mí. Por ejemplo, si yo estoy en conflicto con mi mamá, y entonces todo el tiempo le he dicho, mamá, que no me gusta que se meta en mis cosas, mamá, que la verdad es que usted todo el tiempo me dice lo que tengo que hacer, mamá, ya tengo tantos años y usted, yo hace ya tantos he dejado de ser niño y adolescente, mamá, y hasta que yo ya me cansé, mire, me tiene aburrido, me tiene cansado, yo me voy a ir de aquí, y resulta que al final cumplo mi supuesta amenaza, ¿no? Entonces cumplo y ni siquiera me voy a un barrio siguiente ni a una ciudad siguiente, sino me voy a un país siguiente. Y es más, hasta un continente siguiente. Y yo digo, ya, me quité de encima a mi mamá que me tenía hasta el, ¿sí? Y resulta que yo era la otra parte que contribuía a que eso sucediera. Y entonces cuando empieza a pasar el tiempo, empiezo yo a pensar, por ejemplo, digamos que mi mamá dejó de llamarme, empiezo yo a pensar, ay, sí, menos mal, ya se acabó eso. Y empieza a pasar el tiempo y digo, oiga, mi mamá ya no me llama. Oiga, pero, y entonces de pronto voy a comprar algo y digo, ay, pero mi mamá me decía cuando yo iba a comprar esto. Y resulta que empiezo a anhelar eso que yo tanto rechazaba y que me generaba tanta incomodidad y tanto disgusto. Y con esto no quiero decir que eso sea, digámoslo así, que me aporte o no me aporte lo que hacía mi mamá, ¿cierto? Es decir, que me contribuyera o me restara. No quiero decir que eso sea o bueno o malo o positivo o negativo. Quiero decir que ahí se había creado ya un hábito, ¿cierto? Se creó un hábito de yo recibo lo que me da la otra persona y cuando no lo recibo lo pido. Y entonces así lo pide de manera inconsciente. Entonces como que miro a mi mamá que si ya está el almuerzo y ni siquiera tengo que decirle si ya está el almuerzo, sino que ella tiene hambrecita y entonces va a ir a servirme la comida. Y entonces cuando ya estoy en otro país, resulta que inicialmente puedo disfrutar de que ya no más esto, luego puedo pasar por un momento en donde digo, ay no, pero sí, a mí sí me gustaba que ella me preguntara por esto y empiezo a pensar, ay sí, oiga, yo sí fue muy, y me empiezo a sentir culpable y entonces empieza a surgir esto que decía al inicio de la culpa y con la culpa entonces empiezo a experimentar la manipulación que yo experimenté cuando
compartía en esta relación cercana con mi mamá. Y luego entonces recuerdo cómo realmente yo era controlado y resulta que eso para mí fue un hábito. Y entonces empiezo otra vez a buscar y a replicar eso. ¿Y cómo lo puedo hacer? Encuentro una pareja que empieza a hacer lo mismo que hacía mi mamá. Y entonces yo al principio como que digo, uy, pero ¿qué pasó acá? Y entonces empiezo a explorar ahí cuando me doy cuenta y llega hasta un momento en el que digo, que si usted es igualita a mi mamá. Y yo me cambié de continente para no tener que vivir eso que era un infierno y resulta que dejo a esa persona porque es igualita a mi mamá. Y luego pasa un tiempo y me encuentro a otra que hace lo mismo y hasta cosas más complejas de lo que hacía mi mamá. Y entonces después decido estar solo porque la verdad es que no encuentro a nadie que no se parezca a mi mamá. Y entonces mi mamá me vuelve a llamar y empiezo a pelear con mi mamá porque otra vez me está llamando y me quiere controlar y me está diciendo que por qué no más bien vuelvo otra vez al país, que mire que es que aquí solo, que yo estoy, ay, ahora otra vez quiere manipularme. Y entonces todo el tiempo estoy en función de eso. Resulta que después encuentro una pareja y tengo hijos. ¿Y qué voy a hacer? Hago lo que hacía mi mamá con los hijos. Me separo de esta pareja porque o sea, pasa al otro extremo. Ahora yo soy el que estoy haciendo todo lo que hacía mi mamá con esa pareja y esa pareja ya no aguantó más y dijo, no, es que usted ya me tiene desesperada, me dice todo lo que tengo que hacer, quiere que yo le diga sí a todo lo que usted me dice y me pide la separación, el divorcio y se va. Y luego digamos que estoy yo con mis hijos y a mis hijos quiero, Estoy cerrada sin por aquí. saberlo, Bueno, no, les empiezo termina a, la charla y a impartir estas pues, ideas de cierro manera las preguntas. inconsciente y empiezo a tratar de controlarlos y ellos terminan también muchas veces tratando de huir de lo que yo estoy viendo. Entonces, claro, yo podría a tratar de utilizar la distancia y a esto se le llama huida geográfica y es tratar de escapar de ese lugar pensando que con eso yo voy a solucionarlo. Inicialmente puede que yo logre eso, pero el efecto de esa decisión va a ser corto, muy corto, y rápidamente va a volver eso, porque vuelvo a lo que decía ahorita, esa no es, o sea, esa no es la enfermedad, ese es el síntoma. Y si yo trato solo el síntoma, no voy a darme cuenta de dónde está la enfermedad. Entonces, todo lo que yo trate como un síntoma, lo único que va a hacer es echarle un poquito de tierrita, taparlo un poquito, pero resulta que eso después va a empezar a mostrar realmente lo que está ahí. La realidad. Sí, Sí. No, pues Ricardo, agradecerte. Creo que ha sido un compartir conocimiento y bueno, hacerle a uno caer en cuenta de cosas que uno a veces va por la vida y no y las omite. Las omite hasta que llega el momento que, como tú dices, las tiene que enfrentar y resulta que cuando las vamos a enfrentar, pues nos hallamos ignorantes de cómo solucionarlas, pero siempre pienso que a través de estos espacios, de tu página, que es reconocimiento consciente, pues estamos tratando de hacer un portavoz para que podamos tener como esos recursos. sí, definitivamente es así. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene la experiencia, la disposición también y la receptividad para explorar lo que sucede. Primero con nosotros mismos, porque hay que ser muy claros en esto, y es que si yo quiero acompañar a alguien en algún proceso, si yo quiero brindar herramientas o alternativas a otra persona, si yo no lo estoy haciendo, es decir, si yo no utilizo herramientas que me compartan otras visiones de una problemática, de temas diferentes, pues definitivamente yo no voy a poder explorar de esta forma con los otros. O sea, esto se trata precisamente de lo que se habla mucho ahorita en la educación y es que aprendemos por ejemplo y no por lo que nos dicen, ¿sí? Ahora, si lo que me están diciendo está en coherencia con lo que están haciendo, pues se potencia el aprendizaje de una manera impresionante, porque hay coherencia entre lo que yo estoy experimentando y lo que yo estoy transmitiendo, ¿cierto? Cuando yo no sienta cuando yo sienta que no tengo la coherencia, eso no es ningún problema, porque yo lo estoy aceptando, lo estoy reconociendo. Y ahí yo puedo pedir apoyo de otra persona, de utilizar otras herramientas e integrar esto a mí y transmitírselo a las personas que yo voy a acompañar. Entonces, es muy diferente creer que yo me las tengo que saber todas y además creer, mucho más complejo, que me las sé todas y que de esa manera así le voy
a transmitir a los demás eso, no. Seguramente puedo enfrentarme y encontrarme con situaciones que antes no había explorado y que me van a pedir a mí una exploración profunda, personal, honesta, que a su vez se va a traducir en una posibilidad de explorarlo con la otra persona o las otras personas. Eso no va a garantizar que las otras personas de alguna manera se recuperen o se sanen o se transformen, porque sabemos que solo puede suceder si esa persona está dispuesta. Entonces ahí los resultados van a ser muy diferentes y el proceso ni se diga. Mira, aquí Glorita, que ya está conectada acá, pero dice, infinitas gracias por su valioso aporte. Pues muchas gracias también a ti por recibirlo, porque al final, pues eso es como en los árboles. Si los frutos se dan y no hay quien los reciba, pues no se está cumpliendo con el ciclo. El ciclo sano es que yo expreso y el otro puede recibirlo, si el otro se lo permite. Y a su vez también es un multiplicador de manera exponencial y lo transmite, lo comparte. Todo esto se transmite y se comparte y al final así es que nosotros nos vamos otra vez reconectando con lo que no somos, como lo decían, que ahorita se fue ya, bueno, Maricruz Valencia, mmm, que se fue a atender el paciente. Maricruz, Ajá. sí, se fue a atender al paciente. Ella decía, no somos islas como concebimos las islas, porque si miramos cómo son las islas, igual siguen conectadas. Es decir, que tal vez pareciera que no están conectadas. Lo que sucede más bien es que sean o están alejadas de alguna manera de lo que está alrededor, pero que están conectadas. Entonces nosotros estamos conectados. Quizás es que nos hemos estado alejando mucho de nosotros mismos, por tanto de los otros, y entonces lo que viene es una reconexión. Total, estamos de acuerdo en eso. Pues no, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a las personas que se conectaron hoy, como siempre, por acompañarnos. Esta conferencia queda grabada, ahorita que ya la descargue y que ya la suba al canal YouTube, se las envío a cada uno. También te la envío a ti, Ricardo, para pues, quienes la quieras compartir. Y bueno, ahí dejé también los datos de Ricardo en el grupo de WhatsApp también para quienes quieran acercarse directamente a Ricardo. Ricardo, ¿tú estás atendiendo virtual también en este momento o ya estás presencial? Estás en Bogotá, ¿no? Sí, yo estoy en Bogotá cuando hacemos sesiones virtualmente también y con diferentes plataformas según lo que pueda la otra persona también aprovechar, ¿no? Con sus medios tecnológicos. Y si están en Bogotá, claro, también se puede hacer presencial. Lo que pasa es que ahorita muchas personas todavía les rehuyen a la presencialidad, ¿no? Hay todavía Sí, mucho temor. con eso Pero yo siempre los convivimos. invito a que se desprendan amorosamente del temor. Sí, claro. Y al final uno se puede desprender amorosamente de ese temor y lo que encuentra una vez se desprende de ello es maravilloso. Claro que sí. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho tu tiempo, tu sabiduría y el amor con el que compartes ese conocimiento, tocando almas. Y gracias también a todas Nada, a ti las... también muchas gracias, Gloria. Gracias Muchas gracias, de verdad. Gracias y hagamos un reconocimiento consciente, ¿no? Yo creo que esa es la gran invitación con la conferencia, ¿no? sí, ahí está. Recordemos lo que decía al inicio. Cuando somos niños, el reconocimiento fundamental es el que nos dan nuestros papás Ujú. y papá y mamá. Si no está papá y mamá, ¿quiénes son nuestros cuidadores? Y cuando eso no ha habido en nuestras vidas, es necesario que nosotros empecemos a reconocernos a nosotros mismos. Y de esa manera vamos a potenciar el reconocimiento también que está alrededor. Mira, Entonces, hay un reconocimiento mucho más profundo que es este reconocimiento consciente y es explorar todo eso que está allá a profundidad, a hacer lo que emerja a la conciencia e integrarlo. Entonces ahí está. Esta es nuestra posibilidad de explorar conscientemente nuestro ser. acá Alejandro nos dice que muchas gracias, Luz Helena también, que muchas gracias por, por hoy, por compartir esta información con ellos.
Gracias, gracias de verdad por recibirlo, por expresarlo. Me acuerdo que alguien decía antes, cuando a mí me decían gracias, yo decía, de nada, o pero ¿por qué? O a ustedes. Y entonces hablábamos y yo decía, yo ahora he optado por hacerlo de una manera y es que cuando alguien me expresa agradecimiento, le digo, a ti también, muchas gracias por recibirlo. O a ti también, muchas gracias por expresarlo. O a ti también, muchas gracias por explorarlo, por percibirlo. Porque definitivamente cuando nosotros nos agradecemos, nos vamos vinculando mucho más. No un agradecimiento servil, ni un agradecimiento que nos ubica por debajo del otro, sino un agradecimiento que nos reubica en una horizontalidad en donde todos tenemos el mismo valor. Mira Que acá, somos diferentes en muchas formas, sí, pero tenemos el mismo valor. acá Vilma también dice, excelente tema, muchas gracias. Gracias también a ti, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que ya pues vamos cerrando y pues les agradecemos Muchas mucho. gracias por el conocimiento. ¿Qué dijiste, Socorro? Que lo quiere mucho, no mentiras. Que muchas gracias por compartir su conocimiento. Pues muchas gracias también a ti por estar aquí presente y por recibirlo. Y como lo decíamos ahorita, este conocimiento es de todos y está en todos. Lo que pasa es que algunas veces experimentamos, por ejemplo, unos grados de sufrimiento tan elevados que la única opción que las opciones que tenemos son o sumergirnos más allá de eso y destrozar nuestras vidas o utilizar estas experiencias para transformarnos y reconectarnos con nosotros. Entonces, al final, esa fuente está siempre dispuesta para todo aquel que quiere tomar de ella y además es una fuente inagotable que al contrario es muy curioso, pero es una fuente de la que se toma, pero se sigue replicando y se expande. Ese es el conocimiento cuando se utiliza como sabiduría, como compartir. Entonces, maravilloso que esté este espacio y muchos otros espacios más en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en todas nuestras actividades y en todas nuestras acciones. Claro que sí. Bueno, una feliz noche para todos, muchas bendiciones y bueno, lo importante es que esta información también la puedan replicar a otras personas y bueno, ya tienen los datos de Ricardo, cualquier cosa que les quieran escribir, él es muy incondicional con todo, sea de contacto como de terapia. Claro que sí. Gracias, Gloria. Y por supuesto, sigan recibiendo todas estas maravillas que comparte Gloria con su mente y alma siempre dispuesta aquí en el refugio para el alma Y el reconocimiento consciente. Bueno, una feliz y noche el para todos. reconocimiento consciente. Dios los bendiga. Bueno, un abrazo para todos y para todos. Que disfruten y que aprendan mucho. Así sea, en el aquí y en el ahora. Sí, que así sea. Amén. Ya ve. Chao. Gracias.